momento. Están fallando algunas cositas. Bien, vamos a ver entonces la teoría de la divisibilidad. Para eso, sea un número A, sea un número A entero, divisible por otro B, por otro N en todo caso. Pero esto de acá es entero positivo. ¿Eso qué implica? ¿Qué implica que un entero sea divisible por otro entero positivo? ¿Qué implica eso? ¿Qué implica que un entero sea divisible por otro entero positivo? Fácil, que la división del primero entre el segundo, esa división tiene que ser exacta. Un número entero será divisible por otro entero positivo, siempre y cuando la división entre el primero y el segundo resulte igual a 0. Esto sí, el cociente de esa división también debe ser entero. La divisibilidad se da solo entre números enteros. En esta parte estamos hablando. En aritmética trabajaremos solamente de la divisibilidad entre los números enteros. Obviamente, de esta división, además que se concluye que el dividendo A es el divisor multiplicado por el cociente. Aplicando el algoritmo de la división, el dividendo A es igual al divisor multiplicado por el cociente. Dividendo es divisor por el cociente. Listo. Eso se llama entonces la teoría de divisibilidad. Ahora un detalle. De esta expresión que está aquí, de esta expresión que está por aquí, lo voy a poner por acá. De esta expresión, de la expresión dividendo es divisor por cociente, de esta expresión que está por aquí, podemos deducir, inferir lo siguiente. Podemos inferir lo siguiente. A ver, podemos decir el número A va a ser múltiplo de n. ¿Y por qué múltiplo? Simple, porque proviene de una multiplicación. El valor de A proviene de una multiplicación, de ahí su nombre, múltiplo, proviene de una multiplicación por n. Entonces, decir que A
decir que A sea divisible por N es equivalente a decir que A es múltiplo de N. Entonces, son válidas estas dos expresiones. Son válidas esas dos expresiones. O sea, decir que A es divisible por el número n es igual que decir que A es múltiplo de n. Es igual. Da lo mismo que digas divisible por n a que digas múltiplo de n. Da igual que digas divisible por 8 a que digas múltiplo de 8. Da igual que digas divisible por 15 a que digas múltiplo de 15. ¿Ok? Listo. Ahora un detalle. Mucha gente confunde la palabra divisible con divisor. Mucha gente confunde los conceptos de divisibles con divisores. Son cosas muy distintas. Para que te des cuenta de los divisores y los múltiplos, para que veas la diferencia que hay entre decir divisor y decir múltiplo. Por ejemplo, a ver, yo quiero hallar los divisores de 12. ¿Quiénes son los divisores de 12? Los divisores de 12 son los que dividen al 12. Los divisores del 12 son los que dividen al 12. Esos son los divisores de 12. Pero solamente enteros positivos. Solamente enteros y positivos. ¿Qué números enteros y positivos dividen al 12? El 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el mismo 12. Esos son los divisores de 12. Los divisores de un número, por si acaso, solo tomarán valores positivos. Los divisores de un número solo pueden ser enteros y positivos. No existen divisores negativos. Solo serán positivos. Y un detalle. ¿Cuál es el primer divisor de un número? ¿Quién crees que sea el primer divisor de un número a simple vista? El primer divisor de un número siempre va a ser la unidad. El primer divisor de un número siempre va a ser la unidad, mientras que el último divisor de un número siempre será el mismo número. El primer divisor de cualquier número siempre va a ser el 1. Y el último siempre será el mismo número. O sea que los divisores de 20 van a empezar en 1 y van a acabar en 20. Los divisores de 35 van a empezar en 1 y acabarán en 35. Vamos con los múltiplos. ¿Quiénes serán los múltiplos de 12? Los múltiplos de 12. Múltiplo viene de multiplicación. Múltiplo viene de multiplicar, multiplicación. Cuando yo te digo múltiplos de 12, te estoy pidiendo multiplicación por 12. Un ratito.
mal. Ya, ahora sí. Los múltiplos de 12 vienen de multiplicación por 12. Multiplicación por 12. El alumno está tan acostumbrado a las tablas de multiplicar que piensa que el primer múltiplo de 12 es el 12. 12 por 1, 12 por 2, 12 por 3, 12 por 4, 12 por 5 y así sucesivamente. Te corrijo, el primer múltiplo de 12 no es el 12. Los múltiplos de 12 significa multiplicación por 12. Es 12 por cualquier número entero. 12 por cualquier número entero positivo o negativo. Por lo tanto, el 0 también entra como múltiplo de 12. ¿Por qué? Porque el 0 viene de 12 por 0. El menos 12 también será múltiplo de 12. Conclusión, los múltiplos pueden ser negativos. Los múltiplos pueden tomar valores negativos. Que no sea una costumbre, que no sea muy común, es diferente. Pero sí, los múltiplos pueden ser negativos. Entonces, la primera gran diferencia entre divisores y múltiplos es que los divisores tomarán valores enteros y positivos. En cambio, los múltiplos solo serán números enteros. ¿Qué más? Los divisores van a ser finitos. Los divisores van a ser finitos. Con toda seguridad, el primero será el 1 y el último será el mismo número. En cambio, los múltiplos son infinitos. No tengo ni el primero, ni mucho menos el último. Es infinito. Esa es una gran diferencia más entre divisores y múltiplos. Los divisores son finitos y los múltiplos son infinitos. Contar divisores es sencillo. Contar divisores es sencillo. Existe una fórmula para contar divisores, pero contar múltiplos sería imposible, porque son infinitos múltiplos. Pues, ¿cómo vas a contar infinitos números? No se podría. Entonces, a partir de ahora, para contar múltiplos, me tienen que dar una restricción. Si yo quisiera contar múltiplos, tendrían que decirme desde dónde y hasta dónde, necesariamente para poder contar múltiplos. Y en esta clase, vamos a ver justamente muchos ejemplos de conteo de múltiplos. Bien, esta clase, más que divisibilidad, podría llamarse sin ningún problema multiplicidad, porque vamos a hablar justamente de múltiplos. Los divisores lo vamos a dejar pendiente para la clase de números primos. Hoy nos vamos a encargar del estudio de los múltiplos, de la multiplicidad, Entonces, vamos a hablar de la multiplicidad. Necesitamos una notación. Vamos a hablar de multiplicidad, o sea, múltiplo. Para ello, vamos a utilizar la siguiente notación. Cuando hablemos de múltiplos, usaremos esta notación, tomando en cuenta que Sn solo puede tomar valores enteros positivos. El n solo puede ser entero y positivo. Esto se va a llamar múltiplo de n. El n con la bolita encima es, a partir de ahora, múltiplo de n. Pregunta, ¿pero qué cosa es múltiplo de n?
un múltiplo de n, es a partir de este momento n multiplicado por un cierto entero. Esta es la definición. Un múltiplo de n, a partir de ahora, es n por algo. Es n por algo. Donde ese algo debe ser un número entero. Ese algo es cualquier entero. Y no restringo nada. O sea que ese entero podría ser positivo, negativo o cero sin ningún problema. Cuando yo diga entonces múltiplo de 8, me estoy refiriendo a un 8 por un K, donde K debe ser un número entero. Cuando yo diga un múltiplo de 11, estoy diciendo 11 por un valor entero. 11 por un valor entero. Y así sucesivamente. Listo. ¿Qué más tengo que saber? ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Eh? ¿Sí? ¿Por qué? Un ratito. ¿Cómo va? Bien. Bien. Eso es entonces la divisibilidad entre números enteros. Y la divisibilidad implica división exacta. Pero una división no siempre es exacta. Hay también números no divisibles. Entonces, repito, la divisibilidad implica que la división sea exacta, pero la división entre dos números no siempre será exacta. Y por ejemplo, yo digo, el número A no es divisible por n. ¿Qué implica que un número no sea divisible? Que un número no sea divisible implica que la división entre ellos no será exacta, habrá un residuo. Eso significa que no sea divisible es que la división no es exacta. Y si la división no es exacta, es porque hay un cierto residuo. Ahora, lo vimos la semana pasada. Si la división no es exacta, entonces podría ser por defecto o por exceso. Podría estar por defecto, pero también podría estar por exceso. Cociente por exceso, residuo por exceso. Eso lo vimos la semana pasada. Ahora, el dividendo, algoritmo de la división, el dividendo sería n por q más r, o n por el cociente por exceso
menos el residuo por exceso. Por definición, n por cualquier entero, n por cualquier entero, n por cualquier entero múltiplo de n, más un residuo, n por cualquier entero múltiplo de n menos el residuo por exceso. Entonces, cuando un número no sea divisible por otro, lo voy a expresar siempre en función del módulo del divisor más el residuo que deja. Residuo que puede ser por defecto o por exceso. Si el número no es divisible, lo voy a expresar en función del divisor más su residuo o del divisor menos su residuo por exceso. Cualquiera de las dos formas es válido. Pregunta, ¿te acuerdas qué relación existe entre sus residuos? ¿Qué relación hay entre sus residuos? ¿Dónde está clase de matemáticas? ¿Dónde está clase? Mari, ¿dónde hay clase? Bien. Entonces, ¿qué propiedad había entre los dos residuos? ¿Te acuerdas o no? ¿Qué relación hay? Exacto, John. Exacto. Necesariamente, la suma de estos dos residuos tiene que darte el divisor. El divisor, en este caso, n representa este divisor. En este caso, n representa ese divisor. Profe, un ejemplo con números. Claro. Un ejemplo con números. Veamos entonces un ejemplo con números. 85. O digamos 87. 87 no es, ¿o qué está? 82, perdón. 82 no es divisible por 7. Obviamente, ¿no? 82 no es divisible por 7, obviamente. ¿Por qué? Porque yo divido 82 entre 7, eso me da por 11, 77, y me va a sobrar 5. Es una división inexacta. Entonces, yo puedo decir que el 82 va a ser un múltiplo de 11, pero un múltiplo de 7, un múltiplo de 7, sobrando 5. Un múltiplo de 7, sobrando 5. Entonces, cuando el número no es divisible por el segundo número, lo vas a poner en función del segundo más el residuo. O sea, el cociente no nos interesa. Ahora, la división la puedes poner por defecto, pero también la puedes poner por exceso. El signo más me está diciendo que la división se efectuó por defecto. El signo más me está diciendo que la división se efectuó por defecto. Eso me dice el signo más, que la división se efectuó por defecto. Profe, ¿cómo sería? Y lo quiero expresar como una división por exceso. Para que sea por exceso,
es el signo menos. Para que sea por exceso, es con el signo menos. El signo más, división por defecto. El signo menos, división por exceso. Profe, ¿cómo sé el residuo por exceso? Con esto. Simplemente restas. 7 menos 5, 7 menos 5, 2. Cualquiera de las dos expresiones es equivalente. Cualquiera de las dos expresiones son equivalentes. Ya sabes que el signo más te dice que la división se hizo por defecto y que el signo menos que la división se hizo por exceso. ¿Listo? Listo. Con esto vamos a revisar algunos ejercicios. Con esta breve teoría, voy a resolver algunos de los primeros ejercicios. Así que buscamos entonces los primeros problemas de divisibilidad. El material tiene 38 problemas, tiene 38 preguntas. El tema es bastante amplio, hablando de teoría, por si acaso, es bastante extenso. Vamos a ver entonces la pregunta número 1, que es simplemente esto último que te acabo de explicar, ¿no? La pregunta 1, expresar dice 43 como múltiplos de 6. Bueno, obviamente divides nada más, ¿no? Divides y lo colocas en función del resto por defecto o del resto por exceso. 43 entre 6 va a sobrar 1. Sería avión, ¿no? Sería avión. La número 2, ¿cuántos números de 3 cifras son múltiplos de 30? Esa es una pregunta clásica. La de contar múltiplos. La de contar múltiplos es una pregunta típica en esto que se llama divisibilidad. Entonces, vamos a ver cómo se cuentan estos múltiplos. Dice en la pregunta 2, ¿cuántos números de 3 cifras? Los números de 3 cifras los vamos a representar como ABC. ¿Cuántos números de 3 cifras son, dice, múltiplos de 30? Eso me están pidiendo. Yo quiero hallar los ABC, números de 3 cifras que sean múltiplos de 30. Esto por teoría es 30 por algo. Es 30 por algo. Entonces, el ABC, ¿de quién depende? Depende de este valor de K. Depende de este valor entero de K. Profe, ¿cómo sé este K qué valores puede tomar? Si gustas, lo puedes tantear. 30 por 1, 30 por... ¿Lo puedes tantear? Claro que sí. Si gustas, esto ya es tu decisión. O si gustas, puedes limitar, ¿no? Parametrar. Se sabe que todo número de 3 cifras, tiene un límite. Esto es mínimo 100, pero no llega a 1000. Todos los números de 3 cifras son mayores o iguales que 100, pero menores que 1000. Eso es la restricción de cualquier número de 3 cifras. Y ahora reemplazo. En vez de ABC, 30 veces K. Y acá sería. Y listo. Y despejo K. Para ello, décima. Y ahora divido todo entre 3.
Divido todo entre 3. 10 entre 3, 3, algo. 3K entre 3 es K. 100 entre 3, 33,3. Como el K pertenece a los enteros, el K es un entero, así no lo digan, el K es un entero. Los valores enteros de K van a tomar desde 4 y de forma consecutiva hasta el 33. Desde el 4 hasta el 33. Pregunta, ¿cuántos valores hay desde el 4 hasta el 33? Para contar cuántos consecutivos hay en una lista de números consecutivos, entonces cuántos hay, se restan los extremos. Es la resta de extremos, pero más 1. Es la resta de extremos, pero más 1. Aquí van a ver 33 menos 4, 29. Pero siempre se le suma 1. 30. Van a haber 30 números. Van a haber 30 valores. Conclusión. Si el K toma 30 valores, el ABC también tomará 30 valores. Respuesta para la pregunta número 2 debería ser 30. Esta será la forma tradicional que vamos a utilizar para contar múltiplos. Así haremos el conteo de múltiplos. Coméntame, ¿se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende el procedimiento para contar múltiplos? No hay nadie. Silencio en la sala. Listo. Repito, este será el clásico procedimiento que vamos a hacer para contar múltiplos de un número de un cierto parámetro, en un cierto intervalo, en un cierto parámetro. Listo. Tomaremos la foto correspondiente. Bien. Siguiente pregunta. En la pregunta 5, en la pregunta número 5,
en la pregunta número 5, sucede lo siguiente. Pregunta 5. ¿Cuántos números de 3 cifras que terminan en cifra 1 son múltiplos de 7? Números de 3 cifras que terminan en cifra 1. ¿Cómo se representan los números de 3 cifras que terminan en cifra 1? Pues AB1. AB1. ¿Cuántos números de esta forma son múltiplos de 7? Esta vez hay una condición adicional. Ya no es cualquier número de 3 cifras. Ya no es cualquier número de 3 cifras. Es solamente los números de 3 cifras terminados en cifra 1, pero que sean múltiplos de 7. ¿Qué se hace? Igual, igualito, igualito. ¿Qué me están pidiendo? Los números de la forma AB1 que sean múltiplos de 7. Por definición, 7 veces K. 7 veces K. ¿Y ahora qué vas a hacer? Analiza. Analiza. Dime, ¿este K podría ser cualquier número? Ese K puede ser 18, ese K podría ser 20, 22. Ya no, ¿sí o no? Esta vez, el valor de K deberá cumplir 2 condiciones. Deberá cumplir 2 condiciones. Al multiplicarse por 7, deberá tener 3 cifras. Y al multiplicarse por 7, deberá acabar en 1. Entonces, son 2 condiciones. Son 2 condiciones. Primera condición, que este producto deberá acabar en 1. Y como bien lo dijeron por ahí, para que ese producto acabe en cifra 1, ¿cómo tendría que ser K necesariamente? Si yo quiero que 7 por K acabe en cifra 1, ¿sí o no que el valor de K debería acabar en 3? El valor de K deberá acabar en 3. ¿Por qué? Porque esto multiplicado por 7 va a acabar en cifra 1. 7 por 3, 21. 7 por 13, 91. 7 por 23, 161. 7 por 33, 231. Como ves, siempre acaba en 1. Listo. Listo. Esto me asegura que los múltiplos de 7 van a acabar en cifra 1. Ya está. Ya me aseguré que acaben en cifra 1. ¿Cuál es la otra condición? La otra condición es que el producto sea de 3 cifras. Esa es la otra condición. Que el producto tenga 3 cifras, pero que acabe en cifra 1. Para que tenga 3 cifras es bastante sencillo. Solamente lo vas a acotar. Para que tenga 3 cifras, solamente habría que acotarlo. Los números de 3 cifras comienzan en 100, pero no llegan a 1000. Los números de 3 cifras comienzan desde 100. Esto me va a asegurar que los números sean de 3 cifras. ¿Qué hago? Simplemente despejamos K. ¿Cómo despejamos K? Dividiendo entre 7. Dividiendo entre 7, despejaremos el valor de K. 100 entre 7, 14, algo.
aquí sería acá 1000 entre 7, 142, algo. Como el K pertenece a los números enteros, en todo caso te parece nada más, déjalo así. Listo, listo. Esta es la condición para que los múltiplos de 7 tengan 3 cifras. Esto es para que los múltiplos de 7 acaben en cifra 1 y esto para que tengan 3 cifras. ¿Y qué se hace? Se juntan las dos condiciones. Se van a juntar. Las debo de juntar. Debo de juntar las dos condiciones. Los K terminados en 3 en este intervalo. ¿Qué valores de K acabarán en 3 en este intervalo? El 23, el 33, el 43 y así sucesivamente hasta el 133. Listo. Los K terminados en 3. Pregunta. ¿Y cómo sé cuántos valores hay ahí? ¿Cómo se cuenta el número de términos? El último menos el primero dividido entre la razón va de 10 en 10 más 1. 110 entre 10, 11. 11 más 1, 12. Van a haber 12 valores en total. Van a haber entonces 12 valores en total. Por eso la pregunta 5 debe ser dedo. Por eso la 5 debe ser dedo. Coméntame si se entendió este problema número 5. Coméntame si se entiende este problema número 5. ¿Todo bien entonces? Pregunta 5, ¿todo bien? Listo. Veamos ahora un poco más de teoría. Veamos ahora un poco más de teoría. Esto de divisibilidad es un tema rico en teoría y no puedo pasar por alto este aspecto teórico. Si habrá que explayarse para la próxima semana, normal lo voy a hacer. ¿Ok? Listo. Lo que viene ahora son las operaciones con múltiplos. Las operaciones con múltiplos. A ver, tomando en cuenta que n pertenece a los enteros positivos. Número 1. La suma de varios múltiplos de un mismo número seguirá siendo múltiplo de este mismo número. Si yo sumo un conjunto de múltiplos de 3, la suma seguirá siendo múltiplo de 3. Si yo sumo varios números, todos ellos múltiplos de 8, la suma seguirá siendo múltiplo de 8. A eso se refiere con la suma de múltiplos de n, sigue siendo múltiplo de n. Lo mismo sucede en la resta. Si yo resto dos múltiplos de un mismo número,
esa resta, esa diferencia sigue siendo múltiplo del mismo número. O sea que si yo resto 2 múltiplos de 11, la diferencia sigue siendo múltiplo de 11. Si yo resto 2 múltiplos de 9, la diferencia sigue siendo múltiplo de 9. Si yo resto 2 múltiplos de 12, la diferencia sigue siendo múltiplo de 12. A eso me refiero. 3, 3, 3, 3. Todo múltiplo de n multiplicado por un cierto valor seguirá siendo múltiplo de n. Siempre y cuando este valor de k pertenezca a los enteros, bajo esa condición, múltiplo de n por un k, múltiplo de n, mucho. ¿Sí? Entonces, múltiplo de n por k es múltiplo de n, siendo k un número entero. Otro, un múltiplo de n elevado a la késima potencia, esto seguirá siendo múltiplo de n siempre y cuando el exponente sea entero y además positivo. Si yo un múltiplo de 3 lo elevo a la quinta, sigue siendo múltiplo de 3. Si un múltiplo de 6 lo elevo a la octava, seguirá siendo múltiplo de 6. A eso me refiero con esta propiedad. 5. ¿Qué sucede si multiplico un múltiplo de n más a por un múltiplo de n más b por un múltiplo de n más c? Ese producto se puede o no se puede reducir. Por supuesto, esto que está acá será equivalente a poner múltiplo de n más el producto de los residuos. Si tú multiplicas varios números no divisibles, el producto será múltiplo de n más el producto de todos los residuos. Y acá sí voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si multiplico un múltiplo de 13 más 4 por un múltiplo de 13 más 5 por un múltiplo de 13 menos? Ese producto se podrá reducir, por supuesto. Esto que está aquí será de frente múltiplo de 13. Y ahora los residuos se multiplican con todo el signo, se multiplican con todo el signo. Más 4 por más 5 por menos 3. Más 20 por menos 3, menos 60. Menos 60. Más 4 por más 5 por menos 3, menos 60. La pregunta es, ¿ahí queda? ¿Ahí queda? No. ¿Por qué? ¿Por qué no queda así? ¿Por qué no puede quedar así? Porque el residuo debe ser menor que el divisor. El residuo, ya sea por defecto o por exceso, tiene que ser menor que el divisor. El signo menos es división por exceso. El signo menos es división por exceso. El residuo tiene que ser menor que 13. Menor que 13. ¿Qué hago entonces? Expresar 60 como múltiplo de 13. Expresar 60 como múltiplo de 13. ¿Y cómo se hace eso? Dividiendo, pues. Dividiendo el 60
es múltiplo de 13 más 8. El 60 es múltiplo de 13 más 8. 60 entre 13, 4, 52, me sobra 8. 60 entre 13, me va a sobrar 8. ¿Y esto qué sería ahora? Múltiplo de 13 menos múltiplo de 13, menos con menos, pero menos con más, menos. La diferencia entre dos múltiplos de 13 seguirá siendo múltiplo de 13. Ahora sí, ahora sí. Debería ser entonces múltiplo de 13 menos 8. Múltiplo de 13 menos 8. Listo. Esto se reduce a un múltiplo de 13 menos. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Otra operación. Múltiplo de n más r elevado a la késima potencia. Múltiplo de r de n más r a la k. Esto es múltiplo de n más r a la k. Múltiplo de n más r a la k. Eso sería 7. Y si fuera menos, y si fuera por exceso, esto de aquí, si es que fuera por exceso, sería múltiplo de n más r a la k. O sea, se hace positivo si el exponente k es par. Y esto se vuelve múltiplo de n menos r a la k si el exponente k es impar. Para esto, un ejemplo. Para eso, un ejemplito. ¿Qué pasaría si tuviéramos, por ejemplo, un múltiplo de 11 menos 2 elevado a la séptima? Múltiplo de 11 menos 2 a la séptima, negativo a exponente impar, sigue siendo negativo. Negativo a exponente impar, negativo. ¿Cuánto es 2 a la 7? 128. 2 a la 7 es 128. Pero 128 es múltiplo de 11 más 7. Múltiplo de 128, múltiplo de 11 más 7. Esto será entonces múltiplo de 11 menos múltiplo de 11, menos con más, menos 7. Esto sale o no sale, múltiplo de 11 menos 7. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende este ejemplito? Coméntame. Otro ejemplo. Múltiplo de 11 más menos 5 elevado a la cuarta. Múltiplo de 11 menos 5 y todo eso elevado a la cuarta. Cuando es menos elevado a exponente par, se vuelve múltiplo de 11 más 5 a la cuarta. Se vuelve múltiplo de 11 más 5 a la cuarta.
y esto sería 5 a la cuarta, 5 a la cuarta, 625. 5 a la cuarta, 625. Y 625, muy grande, lo tengo que expresar en función de múltiplo de 11. Eso es múltiplo de 11, sobrando 9. Si hago la división, va a sobrar 9. Entonces, esto se convierte en un múltiplo de 11 más 9. Listo. Estamos de acuerdo con la teoría hasta este momento. Si hay algún punto que no quedó claro, por favor, solamente coméntame. Si hay algo que no quedó claro, solamente dilo, por favor. ¿Todo bien hasta aquí? Listo, listo. Ya falta poca teoría. Ya falta poca teoría. Como es, a mí me interesa bastante que el alumno aprenda bien la teoría. Es fundamental que el alumno maneje bien la teoría. La teoría va a ser fundamental para que todo lo que venga después. ¿De qué me sirve que el alumno haga problemas por inercia, de memoria, cuando la teoría no la conoce bien? Eso es fatal. Eso es fatal. Yo quiero un alumno que maneje bien la teoría y en función a la teoría pueda hacer sus problemas bien fundamentados, tenga la base teórica para hacer cualquier análisis posterior si es que es necesario. Así que ya sabes, yo siempre voy a priorizar en la etapa regular la teoría. Ya en repaso será diferente, ¿no? Ya en repaso haremos problemas solamente, pero ahora estamos, repito, según el sílabus, en etapa regular. Bien, tomaremos fotito de esto para proseguir con la teoría. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar revisando todavía un poco más de teoría para aplicarle los problemas. Hay dos propiedades
que vamos a utilizar en los problemas de divisibilidad. Y son las mismas propiedades que hicimos, ¿te acuerdas? Cuando hicimos divisibilidad entre polinomios. ¿Se acuerdan cuando hicimos divisibilidad entre polinomios? Ya, es la misma, es casi la misma propiedad. Es casi la misma propiedad. Es casi la misma propiedad. ¿Cuál? ¿Cuál es? Número uno. Número uno. Cuando un número es múltiplo de A, múltiplo de B, múltiplo de C, múltiplo de D, y podrían ser más o podrían ser menos, y podrían ser más o podrían ser menos, ¿sí? O podrían ser más o podrían ser menos. Bien. Bien. Si yo tengo que un número es múltiplo de dos o más números a la vez, todo eso se puede comprimir, todo eso se puede fusionar en una sola condición. Para que no sea tan laboriosa, para que no sea tan pesada, se junta en una sola. Se juntará en una sola condición. Y para eso basta con calcular el mínimo común múltiplo de cada uno de esos números. Nada más. Todas las condiciones se juntarán en una sola condición calculando el MCM de las cantidades presentes. Que quede claro, dice MCM. El alumno a veces cree que es multiplicación y no es multiplicación, es MCM, que en algunos casos coincide con la multiplicación, no siempre. No puede generalizar. A veces el MCM sí va a ser igual que el producto, pero no siempre va a ser así. No siempre será el producto, será siempre el MCM, que a veces va a coincidir con el producto. Listo. Veamos entonces un ejemplo. ¿Qué pasaría si un número es múltiplo de 5, es múltiplo de 6, es múltiplo de 8 y es múltiplo de 9? Pueden ser más, como también pueden ser menos. No necesariamente solamente 4. Pueden ser más de 4, menos de 4, no hay ningún problema. La cuestión es que sea mínimo 2. Mínimo 2. Es para 2 o más condiciones. 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 Listo. Juntamos entonces todo esto en una sola condición. Y para eso, mínimo común múltiplo. Y para eso, mínimo común múltiplo. El de 5, el de 6, el de 8 y el de 9. ¿Cuánto es el MCM de 5, 6, 8 y 9?
Esto será, si no me equivoco, 360. Será 360. ¿Listo? Estas 4 condiciones equivalen a esta sola condición. Ya lo vuelve menos tediosa. ¿Ok? Eso sería la primera propiedad. Y como ves, 360 no viene de multiplicar 5 por 6 por 8 por 9. No coincide el producto. Es el mínimo común múltiplo. Que quede claro. Mételo bien en tu cabeza. Mínimo común múltiplo. No significa multiplicar necesariamente. 2. Si un número es múltiplo de A más R, múltiplo de B más R, múltiplo de C más R y múltiplo de D más R, o sea, ¿qué significa todo esto? Esto es, si al dividir un cierto número entre 2 o más números y en todos ellos deja el mismo residuo, entonces lo que podemos afirmar es que el número será múltiplo del MCM de ABCD, múltiplo de este número, pero eso sí, conservando el mismo residuo necesariamente. Listo. Un ejemplo entonces, ¿Qué pasaría si tenemos un número M que entre 6 me da residuo 4, que entre 9 me da residuo 7 y que entre 10 me da residuo 8? ¿Qué podemos decir de ese número? ¿Cómo podemos juntar todas esas condiciones en una sola? Tú dirás, momentito, me acabas de decir que la propiedad se cumple cuando un mismo número dividido entre otros nos deja el mismo residuo. Tú acá me estás poniendo residuos diferentes. Conclusión, me estás poniendo otra cosa, pues, ¿no? Me estás dando gato por liebre. Fraude en pizarra. Me estás dando residuos iguales y me pones residuos diferentes. Fraude, pues esto es fraude. Llamemos a la OEA. El profesor Paul Elías nos ha hecho fraude en clase. Todo por la maldita izquierda. El maldito comunismo se metió en la clase de rumbo. No, pues, no, señores, no es fraude en pizarra. No es fraude. Ya somos comunistas. Esto no es fraude, por si acaso. No es fraude. Lo que pasa es que aquí entra a tallar tu razonamiento. No hagas como la mayoría que repite solamente. Tú puedes pensar, ¿sí o no? Los seres pensantes no dicen fraude. Los seres pensantes piensan. Los seres pensantes se ponen a pensar y buscan pruebas. Aquí tienes prueba que esto no es igual que esto. Aparentemente son diferentes. Pero hemos dicho que un número se puede expresar o por defecto o por exceso. Un número se puede expresar por defecto o por exceso. Entonces, la propiedad que te he puesto es siempre y cuando los restos son iguales. La pregunta es,
Y si no son iguales, entonces, una sugerencia, si están por defecto, ponlos por exceso. Y si estuvieran por exceso, ponlos por defecto. ¿Cómo sería si lo pongo todo por exceso? Si lo pongo todo por exceso, sería múltiplo de 6, cambia de signo, y los 2 se restan. 6 menos 4, 2. Cambia de signo y los 2 se restan. 2. Múltiplo de 10. Cambia de signo y los 2 se restan. Como ves, no hay fraude, pues. No hay fraude. Nunca hubo fraude. No hay fraude aquí. No hay fraude. Solamente los idiotas dicen que hay fraude, nada más. Y aquí, evidentemente, no hay fraude. ¿Sí? Listo. 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 Entonces, ahora sí es propiedad. Ahora sí es propiedad. Ahora sí es propiedad. El valor de M sería el MCM de 6, de 9 y de 10 menos 2. Menos 2. Menos 2. ¿Ok? Muy pronto voy a formar mi academia llamado Los Dinámicos del Callao, por si acaso. Muy pronto prepárense para mi academia Los Dinámicos del Callao. Bien, mínimo como un múltiplo de 6, 9 y 10. ¿Cuál es el MCM de 6, 9 y 10? 6, 9 y 10. Cerrón, bajo el auspicio de Cerrón. Con el auspicio de Cerrón. Bien, el MCM de 6, 9 y 10, ¿cuánto es? El MCM de 6, 9 y 10, si no me equivoco, sería 90. 90 metros. ¿Listo? Estas tres condiciones equivalen a esta sola condición. Entonces ya sabes, ¿ah? Ya sabes. Si la propiedad que está acá, esta propiedad que está aquí, solo se va a aplicar cuando los residuos son iguales. Yo puedo juntar todas las condiciones siempre y cuando los residuos son iguales, ya sea todos por defecto o todos por exceso. Si el enunciado me da residuos diferentes, tu labor es lograr que los residuos sean iguales. Normalmente, ¿cómo se consigue residuos iguales? Transformando la división por defecto a división por exceso o viceversa, trabajando la división por exceso a división por defecto. Profe, ¿y si yo lo paso por defecto a exceso y los residuos no son iguales? ¿Qué hago entonces? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer si en algún caso hago el cambio de defecto a exceso o viceversa y me salen residuos diferentes? A ver, por ejemplo, un número X que sea múltiplo de 8 más 3 y múltiplo de 10 más 6 o más 5, ¿verdad? No, que sea más o más 7. Sí, más 7. Más 7. ¿Ok? Listo. Ahí, respecto a X. X es múltiplo de 8 más 3 y múltiplo de 10 más 7. ¿Cómo podríamos juntar estas dos condiciones en una sola? ¿Cómo podría juntar estas dos condiciones en una sola? ¿O no se puede? Tú dirás, allá pues, el profe nos dijo que si está por defecto, que lo ponga por exceso. Así nos dijo el profe. Si aquí es más, ahora es menos. 8 menos 3, 5.
Aquí, múltiplo de 10. Si aquí es más, yo le pongo menos. 10 menos 7, 3. Ah, no, aquí sí. Aquí sí hay fraude. Aquí sí el profe nos ha estafado, pues. Acá sí nos estafó. Salen diferentes. Aquí sí fraude, pues. No cumple entonces. Profe, nos ha engañado vilmente. Nos ha visto la cara. Nos ha visto la cara. Está bien que tengamos la cara así media de cojinovas, pero tampoco exagere, profesor. ¿No? Así ha pasado. Sí, es verdad, pues, es verdad. Uno no aparenta lo que es a veces. Bien, entonces queda claro que no siempre haciendo ese cambio van a ser iguales. ¿Qué implica? Implica otro método, un artificio implica esto. A ver. ¿Cómo es un artificio? ¿Cómo es un artificio? Claro, la idea es hacer un artificio. La idea sería sumarle algo a cada uno de ellos, pero que no afecte la suma. Y el objetivo es que esta cantidad que se va a formar sea igual que esta cantidad que yo quiero formar abajo. Profe, ¿cómo le puedo sumar algo sin que se afecte? Claro, le puedo sumar cualquier número múltiplo de 8. Si a un múltiplo de 8 más 3, tú le sumas múltiplo de 8, la suma de estos dos no sigue siendo múltiplo de 8 más. ¿Se afecta o no se afecta entonces? No se afecta, no se afectará, porque estos dos van a juntarse, van a agruparse, van a fusionarse. Análogamente, para que abajo no se altere la suma, yo le puedo agregar cualquier número que sea múltiplo de 10. Yo le puedo agregar cualquier número que sea múltiplo de 10. O sea que si acá fuera múltiplo de 12, le agrego múltiplo de 12. Si acá fuera múltiplo de 11, le agrego múltiplo de 11. Y eso ya es tanteo. Y eso ya es por tanteo. Sugerencia, elige el mayor. Y el mayor es 10. Le voy a sumar 10. La suma sería 17. Si yo quiero que arriba también sea 17, le tendría que sumar 14. Para que ambos restos sean 17, arriba sumaría 14. Oye, pero 14 no es múltiplo de 8. 14 no es divisible por 8, entonces no puede ser 14. Tiene que ser un múltiplo de 8. Pruebo con el siguiente. El siguiente múltiplo de 10 es el 20. 20 más 7, 27. Para que arriba sea 27, acá sería 24. Y 24 sí es múltiplo de 8. Cuidado, cuidado. Lo de arriba debe ser múltiplo de 8 y lo de abajo debe ser múltiplo de 10 para que no se afecte la suma. 24 sí es múltiplo de 8, 20 sí es múltiplo de 10. Entonces, X debería ser múltiplo de 8 más 27. Y también será múltiplo de 10 más 27. Ahora sí, tienen los mismos residuos. ¿Sí? Listo. Y ahora sí, propiedad. Ahora sí, los puedo fusionar. Ahora sí, se puede fusionar. Mínimo común múltiplo de 8 y de 10. Mínimo común múltiplo de 8 y de 10. Más 7.
¿Cuánto es el MCM? De 8 y 10, 40. Múltiplo de 40 más 27. Múltiplo de 40 más 27. Estas dos condiciones se juntaron en una sola y esa sola condición es múltiplo de 40 más 27. ¿Se entiende o no se entiende? Coméntame, por favor. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces ya sabes la recomendación. Normalmente, si los residuos son iguales, no hay problema. La propiedad de frente. Si los residuos son diferentes, lo usual, lo común es que cambiando de defecto a exceso o viceversa, tenga residuos iguales. Rara vez va a pasar este segundo ejemplo. Rara vez. ¿Por qué? Porque es un poquito más pesado. Es un poquito más pesadito. Lo más común es que suceda este ejemplito que está acá. Un cambio de defecto a exceso o de exceso a defecto y tendrás residuos iguales. Y si no, artificio. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ya casi estamos terminando la parte teórica y también se nos acaba la clase. Ya son 11:32. Ya son 11:32. A ver, vamos a revisar entonces algunos problemillas. A ver, rapidito. La gente que ha estado ya resolviendo los ejercicios, coméntame. La 21 me pide Catherine Asto. ¿Alguna pregunta de las anteriores? Iba a empezar ordenadamente. Desde la 1 a la 10, ya, la 15. La 15 y la 21 entonces, por ahora. Hasta la 21. Desde la 11 a la 21, ¿ya? 8, ¿ya? 8, 15 y 21. 8, 15 y 21 por ahora, ¿ya? Vamos, de a poquitos. Voy a hacer la 8, la 15 y la 21, ¿ya? A ver. La pregunta número 8. La pregunta 8. Dice la pregunta 8, en una ciudad donde habitaban menos de 500 personas, ocurrió un terremoto que causó la muerte de la quinta parte de la población. Además, los 3/11 quedaron heridos y los 4 novenos eran varones. ¿Cuántas personas como mínimo tenía esa ciudad? Pues la población, yo no sé cuánto es. Esa población la voy a representar con P. Hay P habitantes. Dato del problema, son menos de 500. Hay menos de 500 habitantes. Ocurrió un terremoto que causó la muerte de la quinta parte de la población. En el terremoto murió la quinta parte de la población. Ya está. Ahí hago la pausa. Ese dato ya me condiciona a la población. Ese dato que dice la quinta parte de la población ya está condicionando a la población. Dime, esa población ahora podría ser cualquier número. Podría haber 313 habitantes, por ejemplo. Podría haber 201 habitantes. Podría haber 459 habitantes o ya no. O no importa ese dato. Claro, al decir la quinta parte de la población, estás obligando a que esa población tenga quinta parte, pues, ¿o no? Sí, la estás obligando a eso. La gente fallecida es una cantidad entera. Esto es una cantidad entera.
para que esto sea entero, entonces el valor de P deberá ser múltiplo de 5. El valor de P deberá ser múltiplo de 5. Que o sea que si dijera 1/8 de la población, múltiplo de 8. Si dijera 1/11 de la población, múltiplo de 11. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más te dice el problema? La sexta parte de la población no fumaba. La sexta parte de la población la vuelve a condicionar. La población ahora debe tener sexta, y para que tenga sexta, múltiplo de 6. Además, los 3/11 quedaron heridos. Los que quedaron heridos son los 3/11 de la población. Otra vez, que tenga 11ª parte, múltiplo de 11. Múltiplo de 11 para que tenga 11ª parte. ¿Y qué más? Es de la población, sí. Y estamos hablando de todo de la población. Sí. Hablamos solamente de la población. Ah, me equivoqué. Ups. Ya. Ok. Lapsus brutus. A ver. Gracias. Los 3/11 quedaron heridos. Los que quedaron heridos son los 3/11 de la población. ¿Sí? Le metí un dato de la pregunta que no corresponde. La población múltiplo de 11. ¿Y qué más te dice el problema? Los 4/9. Los 4/9 de la población son hombres. 4/9 de la población. O sea que la población en cantidad tendrá que ser múltiplo de 9. Listo. Para eso me dan las fracciones. Para que sepas por qué número tendría que ser divisible. Para eso están las fracciones. O sea que si murieron, si son heridos, si son hombres, mujeres, si son chatos, si son gordos, es un dato usualmente irrelevante. Lo que importa son las fracciones y sobre todo los denominadores. ¿Listo? Estas condiciones se pueden fusionar, se deben fusionar. La población será necesariamente un múltiplo del MCM de 5, 11 y 9. Habrá que calcular el MCM de 5, 11 y 9. Y eso sale 495. Y eso sale 495. Obviamente que no se pase de 500. Obviamente el único número múltiplo de esa cantidad que no se pase de 500, pues es el mismo 495. Para aquella persona que me preguntó por la número 8, ¿se entiende o no se entiende? Para aquella persona que me preguntó por la número 8, ¿se entiende? Listo, José María. Vamos con la 15. Vamos con la pregunta 15. Pregunta número 15. Dice en la pregunta número 15, calcular el menor múltiplo de 10 de 3 cifras. Quiero un número de 3 cifras.
que sea el menor posible, que sea el menor posible, pero que sea múltiplo de 10, pero que sea múltiplo de 10. Que si le sumas 2, que si le sumas 2, que si le sumas 2, se vuelve múltiplo de 12. Y si le sumas, y si le sumas, y si le sumas 4, o sea, 2 más, si le sumas 2 más, o sea, 4, se vuelve múltiplo de 14. Listo. Eso te pide el problema. Encontrar un número de 3 cifras, el menor posible, que sea múltiplo de 10. Que si le sumas 2, se vuelve múltiplo de 12. Y si le sumas 2 más, n más 2, y 2 más, n más 4, se vuelve múltiplo de 14. ¿Qué voy a hacer? Voy a despejar n. Vamos a despejar n. Vamos a despejar n solamente. ¿Sí? Vamos a despejar n. Despejando n. ¿Sí? Vamos a despejar. Vamos a despejar. A ver. Vamos a despejar n. Despejemos. Despejemos. N va a ser múltiplo de 10. N va a ser múltiplo de 12 menos 2. Y n va a ser múltiplo de 14 menos 4. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que sea como esto de acá, ¿no? Tengo residuos diferentes, pero me convienen residuos iguales. ¿Qué cosa dijimos? Que hagas el cambio de defecto a exceso o de exceso a defecto. Aquí están por exceso. Aquí están por exceso. Ponlos por defecto. ¿Cómo se pasa de exceso a defecto? Simplemente cambia de signo. Si aquí es menos, ahora es más. Y los dos se restan. 12 menos 2, 10. Por aquí, múltiplo de 14. Le cambias de signo y se restan, sería 10. Y mira, ya tengo residuos iguales. Profe, pero acá no hay residuo. Acá no hay residuo, profe. ¿Qué hacemos con ese 10? Si no hay residuo. Artificio, pues. Artificio. Artificio. Dime, si a un múltiplo de 10 le sumas 10, ¿se altera o no se altera? Si a un múltiplo de 10 le sumas 10, ¿se altera o no se altera? No se altera, pues. Y ahora sí. Y ahora sí. Podemos juntar estas tres condiciones en una sola. Podemos juntar estas tres condiciones en una sola. Mínimo común múltiplo de 10, de 12, de 10, de 12, de 14, mínimo común múltiplo de esto, múltiplo de este número, sobrando 10, más 10. ¿Cuánto es el MCM de 10, de 12 y de 14? Si no me equivoco, es 420. Múltiplo de 420 más 10. O sea que es 420 por algo más 10. Pregunta, si queremos que el K sea mínimo y que tenga tres cifras, ¿qué valor le debo dar acá para que n sea mínimo, pero de tres cifras solamente? Que K sea o no sea 1, que K sea 1. Si K es 1, el valor más pequeño para n sería 430. Respuesta para este problema número 15 debería ser entonces 430. Y por eso la clave sería enano.
y por eso la clave sería enano. Bien, como ven, hemos hecho pocos ejercicios porque le hemos dado prioridad a la teoría. Así que voy a hablar con Richard para que la próxima clase siga siendo de divisibilidad y después hagamos el tema que viene, que es criterios de divisibilidad. ¿Sí? ¿Ok? Perfecto. Entonces, muchachos, lo vamos a dejar ahí. Nos encontraremos el próximo lunes. Cuídense mucho. Hasta el lunes entonces. Tamara, nos vemos.